Son las 12:10 en punto. Vamos a tomar lista entonces. ¿Están ahí? A ver. Algunos creo que ya están rascando la olla ya. A ver, jóvenes, digan presente. Ajá, ahí está Andreita. Muy bien. Igual Celina, presente, ahí. Firmes, al pie del cañón. Bien, jóvenes, les decía, las ANPs se dividen en dos tipos. Hay ANPs de uso indirecto y obviamente existen otras de uso directo. De uso indirecto, Parque Nacional, Santuario Nacional, Santuario Histórico. De uso directo, Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Paisajística, Reserva Comunal, Bosque de Protección, Coto de Caza, Casa Deportiva por si acaso, zona reservada. Pero muchos dirán, ¿y cómo es eso, profe, de uso directo e indirecto? Ya, les pongo un ejemplo. Todos ustedes saben de la existencia de una reserva nacional ubicada en Ayacucho, donde los comuneros, con permiso de las autoridades pertinentes, pueden trasquilar a las vicuñas y con la fibra obtenida elaborar textiles como bufandas y chompas. Venta de textiles que va a sumar a sus ingresos económicos, al desarrollo de alguna manera de la población dedicada a esas actividades. Pregunto yo, en el ejemplo que he dado, ¿se advierte un uso directo o indirecto del recurso vicuña? En este ejemplo que he brindado, ¿se da un uso directo o indirecto? A ver, jóvenes, los leo, los leo. Les repito, los comuneros han trasquilado la vicuña, han obtenido su fibra y la han convertido en textiles, que luego venderán. Correcto, Nayeli Rubín. En el ejemplo dado, el uso es directo. Y dígame, dije Ayacucho, dije Vicuñas, ¿de qué reserva nacional muy conocida estoy hablando? Complete, de la Reserva Nacional Pampa Galeras. Así es, Milagritos y Andrea. Pampa Galeras en Ayacucho. Entonces, Pampa Galeras es un ejemplo de área natural de uso directo o indirecto. Pampa Galeras es de uso directo o indirecto. De uso directo. ¿Y cómo sería indirecto? Que solamente se permita la entrada de visitantes a una ANP para contemplar un paisaje o para que sean transportados por un río en una embarcación y puedan ver a las aves y a los primates en la copa de los árboles. Pregunto yo, ¿qué actividad es esa? ¿No es acaso ecoturismo? Esto último que explico. Se llama, ¿no? Ecoturismo, jóvenes. Así es ecoturismo. El ecoturismo es un ejemplo de uso directo o indirecto del recurso. Correcto, Andrea. El ecoturismo es un ejemplo de uso indirecto.
porque no estamos explotando en sí mismo el recurso, lo estamos contemplando. Jóvenes, entonces con estos dos últimos ejemplos, ¿se ha entendido la diferencia entre un tipo y el otro? Bueno, espero que sí. Son ejemplos muy marcados. Importancia de las ANPs. Permiten la conservación de la diversidad biológica. Presentan interés cultural, paisajístico y científico. Contribuyen al desarrollo sostenible. Y no olvide, cada 17 de octubre se celebra el Día de las ANPs en el Perú. Bien, comenzamos. Parques nacionales son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter de intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales ecológicos y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. En la actualidad son 15 los parques nacionales y los más importantes son, ahí van, el más antiguo del Perú, el primero en ser creado, queda en Cajamarca, se llama Cutervo. Protege los bosques montanos de la corrida de terros y colonias de un ave en estas cuevas, en las cuevas de San Andrés, los guácharos. En la imagen vemos a una hembra, guácharo, o un guácharo hembra, empollando dos huevos. Tingo María en Huánuco, también muy conocido, protege los bosques montañosos de la Bella Durmiente, así también las aves que encontramos en las cuevas de las lechuzas y de las pavas. El Manu, muy conocido, abarca Madre de Dios y Cusco, protege especies desde la puna, pasando por bosques enanos, nubosos, hasta selvas. En cuanto a animales, lagarto negro, lobo de río, jaguar u otorongo, y también guacamayos como en la foto. Huascarán en Ancash protege rodales de Puyo Raimondi, bosques de quiñuales. En cuanto a animalitos, cóndor, el gato andino. Cerros de Amotape, entre Tumbes y Piura, protege los bosques secos. La nutria, el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano y el coto mono o mono aullador o mono coto de Tumbes. Parque Nacional Río Abiseo en San Martín. A pesar de estar en San Martín, encontramos restos de la cultura chachapoyas. Protege el páramo y solamente aquí encontramos al rarísimo mono choro de cola amarilla. Alto Purús, la ANP más extensa del Perú. Abarca Ucayali, Madre de Dios, muy cerca de la frontera con Brasil. Bosque húmedo tropical. En cuanto a animales, lobo de río, como en la foto, la tortuga charapa y el guacamayo verde de cabeza celeste. Más parques nacionales. Yanachaga, Chemichén en la selva de Pasco. Protege el páramo, bosques nubosos y montanos. Encontramos aquí un árbol llamado Ulcumanu. Y en cuanto a animales, el tucán, el gallito de las rocas, está en la foto, las pavas de monte. Bajuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, protege bosques montanos, selvas y especialmente la sabana de palmeras. Esto lo vimos la semana pasada. Jóvenes, ¿qué animalito aparece para el Parque Nacional Bajuaja Sonene? ¿Es o no correcto, Ángel? Es el lobo de crin, una de las especies representativas endémicas de la sabana de palmeras. Muy bien, lobo de crin. Y la última, Parque Nacional Cordillera Azul, que es la más interdepartamental porque abarca Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco. Protege bosques montanos y de colina con abundantes palmeras, caoba, cero y tornillo. En cuanto a animales, guacamayo, águila, pava de monte, el oso andino, nutria y el sajino. Ahora, santuarios nacionales. Los santuarios también son intangibles y son de menor tamaño que los parques nacionales. Los parques protegen varios ecosistemas. En cambio, los santuarios son áreas protegidas de uso indirecto o intangible. Hasta ahí tienen características
similares a los parques. Las diferencias, mire, en un santuario se protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Se permite el turismo, la investigación científica en zonas apropiadamente designadas. Lo más importante es Guayay en Pasco, que protege el bosque de piedras, también aguas termales, bosques de queñuales. Calipuy en La Libertad, el santuario de Calipuy, protege rodales de Puyo Raimondi. Ampay en Apurímac, solamente aquí encontramos una conífera llamada Intimpa Romerillo. Megantoni en Cusco, 10 zonas de vía que albergan bosques intactos. Encontramos aquí un lugar sagrado para el pueblo machiguenga, el Pongo de Mainique. Manglares de Tumbes, langostinos, conchas negras, cocodrilo de Tumbes, osito manglero, el oso hormiguero. Lagunas de Mejía en Arequipa, como lagunas ubicadas en la costa, encontramos sus orillas totorales. Hay pantanos, monte ribereño, más de 200 aves entre migratorias y residentes. Es el turno de las reservas nacionales. Estas sí son de uso directo o tangible. Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización de los recursos de flora y fauna silvestre, acuático, terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos bajo planes de manejo aprobados, supervisados por la autoridad nacional competente. Los más importantes son la Chay en la región Lima, protege la formación de lomas, Calipuy, pero como reserva nacional, protege al guanaco y otros animales como el puma, la vizcacha, el venado gris y la perdiz. Tambopata en Madre de Dios, aguajales, pacales y bosques ribereños. En cuanto a animales, el lobo de río, la pacarana, que es un roedor, el yugunturo, que es el armadillo gigante, o los guacamayos, como los que están en la foto, picando en las colpas. Pampagaleras en Ayacucho, ya hemos hablado sobre esto. Pacaya Samiria en Loreto. Protegemos en Pacaya Samiria al delfín del río Rosado, también llamado delfín cabeza de botella, a la tortuga charapa, monos, paiche y otras variedades de peces, como pirañas, por ejemplo, y palometas. En la foto, el lagarto negro. Salinas y Aguada Blanca, entre Arequipa y Moquegua, bosques de queñuales y yareta, animales, la pariguano flamenco, la vicuña, la taruca. Últimas reservas nacionales, Paracas en Ica. Protegemos aquí aves guaneras, la pariguana, el cóndor andino, mamíferos, el lobo marino, el delfín, la ballena. También tenemos tortuga, gato marino o chungungo. San Fernando en Ica, protege ecosistemas marino costeros que abarcan las ecorregiones Mar Frío y desierto del Pacífico. Jóvenes, aquí sí le voy a preguntar por la foto. ¿Qué ave aparece para la Reserva Nacional de San Fernando? Mire la foto de las tres, la del medio. ¿Qué ave aparece ahí con las alas desplegadas? Muchos dicen, los mal hablados dirán, profe, es un gallinazo. No es un gallinazo, es su primo mayor. Se parece a los gallinazos en que también son carroñeros. Pertenecen a la familia de los catártidos. Sí, jóvenes, es un cóndor. En San Fernando se pueden ver cóndores. Profe, pero los cóndores son de la sierra. Pero jóvenes, al ser aves, pueden migrar hacia diferentes regiones. Esta es una de las zonas que más les gustan a los cóndores. La Reserva de San Fernando. Usted se imagina estar por la playa y verse frente a frente con un cóndor y este con las alas extendidas que alcanzan los 3,5 metros de envergadura. Qué miedo, ¿no? Pero no se asuste. Lo más probable es que no le pase nada. Lo más probable. Ya saben, San Fernando, en Ica, usted encontrará cóndores. Y una de las últimas a ser creada, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ecosistema marino, protege especies como la pota. La pota es una especie de calamar. Perico, bonito, jurel, tiburón azul, pez espada, atún, aleta amarilla, caballa. Pero también hay especies migratorias como los albatros de Salvín y la ballena azul, entre otros.
La UNESCO reconoce a lugares que por ser muestras representativas deben ser protegidos. Les llama reservas de biosfera. Son áreas geográficas representativas que se caracterizan por ser sitios en los que se valora y protege su biodiversidad. Además, albergan comunidades humanas. Algunas funciones de una reserva de biosfera: conservación de los ecosistemas y la variación genética, fomento del desarrollo económico y humano sostenible, servir de ejemplos de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible. Son 7 reservas de biosfera en el Perú. Noroeste, Amotape, Manglares, eso es en Tumbes. El Gran Pajatén, San Martín. Huascarán, Ancash. Oxapampa, Yanica, Yanesha, Selva de Pasco. Abril Ibrahim. Bueno, como abarca el Ibrahim, abarca sectores de Apurímac, de Ayacucho, entre otros. Bosque de Neblina en la selva central y el Manu. Sobre patrimonio mundial natural, son lugares de la Tierra con un valor universal excepcional. Gracias a la Convención del Patrimonio Mundial, ratificada por 190 países, estos sitios naturales gozan de asistencia técnica y económica para combatir las amenazas. La lista del patrimonio mundial está conformada por, en total, 1.073 sitios. La mayoría son culturales, 832. Le siguen los naturales, con 206, y los mixtos, que son en total 35. Bien, jóvenes, tenemos la primera pregunta. A ver cómo nos va. ¿Qué dice? La Amazonía, con sus más de 7.4 millones de kilómetros cuadrados, se convierte en uno de los espacios continentales más importantes del mundo, pues es una de las principales reservas de agua dulce, fuente de una amplia biodiversidad, además de ser la región continental con mayor producción de oxígeno. A pesar de estas características, esta región viene siendo afectada por acciones humanas, acciones antrópicas. Al respecto, identifique los enunciados que representan amenazas a este espacio. Jóvenes, ¿cuáles son amenazas? La 1 es una amenaza, el incremento de unidades de conservación nacional regional. Lo 1 es positivo, más bien. 4, la implementación sostenible de sumeros de carbono. Implementar sumideros de carbono, o sea, lugares, espacios que absorban más carbono en forma natural como los bosques, es una amenaza a la Amazonía. Todo lo contrario es algo positivo. Las amenazas están en 2 y 3. El aumento de represas hidroeléctricas y 3, la ampliación de redes ferroviarias y la construcción de carreteras en plena selva. Sería 2 y 3, jóvenes. ¿Qué clave marcamos? Si las amenazas son 2 y 3, ¿cuál es la letra que marcamos? Correcto, Alessandra, la letra C. Número 2, en el marco de los objetivos geopolíticos del Perú está la proyección a la Antártida, la cual se inició con la adhesión al Tratado Antártico en el 81, para luego llegar al nivel de miembro consultivo en el 89. Así entonces, como miembro de este tratado, el Perú debe realizar expediciones con frecuencia a dicho territorio. Respecto a esta presencia peruana en la Antártida, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, veamos. 1. El Perú es miembro del Pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, debido a sus contribuciones científicas. Verdadero. 2. El ente encargado de coordinar, conducir y supervisar la política nacional antártica es el IMARPE. Falso. Es el INAMPE, el Instituto Antártico Peruano. 3. Su base se ubica en la isla Rey Jorge, donde llegan las campañas científicas durante los meses del verano austral. Verdadero. Y la 4, la instalación de una estación científica y la realización de las expediciones ANTAR categoriza al Perú como miembro signatario. Falso. Signatarios son los fundadores. Entonces en la 2 marcamos la letra D. Verdadero, falso, verdadero, falso. 3, qué fácil. Relacione, ¿qué es Pacaya Samiria? Una reserva nacional ubicada en Loreto. Megantoni es un santuario nacional ubicado en Cusco. Bajo Agasonene es un parque nacional que abarca Puno y Madre de Dios.
Y el bosque de Pomac es uno de los 4 santuarios históricos. Queda en Lambayeque. Entonces en la 3, la clave es la letra B. 1C, 2D, 3A, 4B. Y la última, en base al mapa donde se señalan algunas reservas de biosfera, relacione estas áreas de conservación con su respectiva ubicación. Bueno, jóvenes, se ha percatado que aquí la clave a marcar es la letra C. Ese es el orden, ¿no? La letra C. Ujú. Claro. ¿Será, profe? No entiendo. Sí, en realidad, las que salen ubicaciones debió decir letras. No sé si se ha percatado. O sea, en vez de 1, A, en vez de 2, B. O sea, un A, Cusco, Madre de Dios. B, región Ancash. C, Amazonas, la Libertad de San Martín. Y D, región Pasco. Tomando en cuenta eso, en la 4 sale la letra C. Ahí están las claves, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a presentar el PPT correspondiente al curso de Cívica. Muy bien. Vamos a retroceder un poquito más, disculpen. Ahora sí. Jóvenes, primero pregunto, ¿se observa la diapositiva correspondiente al Poder Legislativo, el también denominado primer poder del Estado? A ver, jóvenes, ¿se observa sin problemas? Creo que sí, ¿no? Perfecto. Poder Legislativo. ¿Qué veremos? Organización, funciones y atribuciones. A ver, veamos. Poder Legislativo. Su poder reside en el Congreso de la República y consta de una sola Cámara con 130 congresistas. O sea, jóvenes, nuestro Congreso es unicameral. Pregunta, antes del 5 de abril de 1992, también fue unicameral. El Congreso que fue disuelto por Alberto Fujimori un 5 de abril de 1992, sí, hace poco más de 30 años, ¿fue un Congreso unicameral o bicameral, jóvenes? El actual es unicameral, así es, Milagros. El Congreso que fue disuelto ilegalmente hace 30 años fue un Congreso bicameral, es decir, contaba con 2 cámaras, una cámara baja de debate, de elaboración de proyectos de ley, llamada Cámara de Diputados, y la otra de menor número, pero conformada por especialistas en derecho constitucional, la Cámara Reflexiva, que filtraba los proyectos de ley elaborados por los diputados. ¿Me puede decir el nombre de este segundo grupo de congresistas? En algunos países le llaman Cámara Alta. Correcto, Andrea. Nos referimos al Senado, que como su nombre lo indica, está conformado por los senadores. Muchos me preguntan y me dicen, profe, ¿y usted está a favor de un Congreso unicameral o bicameral? Y yo no tengo dudas para responder. Lo mejor sería un Congreso de 2 cámaras. Y ya sé que algunos están pensando, profe, entonces usted está en el lado oscuro de la fuerza. No me diga que usted apoya a los actuales congresistas que quieren
al caballazo y zurrándose en el referéndum de hace 2 años, donde se dijo no a la bicameralidad, volver a este sistema. Bueno, acerca de si es mejor un Congreso o unicameral, reafirmo, es mejor un Congreso de 2 cámaras, pero no como no como lo propone este Congreso. Porque, jóvenes, al ser un Congreso bicameral, ello implica que aumentan o disminuyen el número de congresistas. El solo hecho de crear otra cámara implica más o menos congresistas, jóvenes. ¿Qué cree usted? Con 2 cámaras ya. Más o menos congresistas implica más congresistas. Y dígame, ¿la mayor parte de la población estará de acuerdo con que haya más congresistas? ¿Qué cree usted? La mayoría va a estar en contra. Ahí el punto. Funciones. Como indica su nombre, una de las funciones del poder legislativo es legislar, pero no es la única. Antes de hablar de las otras dos, veamos en qué consiste la función legislativa en el Congreso. Comprende el debate, la aprobación, la interpretación, la modificación y la derogación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. Bueno, este de repente el aspecto que más le conocemos al Congreso, pero también tiene una segunda función que le llamamos función especial o funciones especiales. ¿En qué consiste? En que el Congreso elige a altos funcionarios como el defensor del pueblo, los 7 miembros del Tribunal Constitucional y de los 7 miembros del directorio del BCR, el Congreso puede seleccionar a 3, porque 4 lo hace el Ejecutivo. ¿Qué más? Ratifica al presidente del BCR y también al superintendente de Banca y Seguros. No se olvide que nombrar, seleccionar, elegir altos cargos, altos funcionarios es función especial. Y la tercera, funciones de control político. Comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, el ejercicio de el ejercicio de delegación de facultades. Ya, para que me entienda mejor esta función. Jóvenes, el Congreso puede citar a un ministro para que dé cuenta de las labores que está haciendo en su despacho ministerial. ¿Tiene esa capacidad el Congreso de citar a un ministro? ¿Qué cree usted? ¿Tiene el Congreso la fuerza para citar a un ministro? Por supuesto. Y no solamente citarlo, sino interpelarlo. Profe, ¿qué es eso? Interpelación. Interpelar es preguntar. Se le entrega al ministro una batería de preguntas que va a tener que contestar. Muchas veces cuando un ministro va al Congreso y comienza a responder por las preguntas que se le ha hecho, para comenzar, las preguntas jóvenes pueden ser 40, 50, y el tiempo que emplea el ministro en responderlas puede iniciar desde las 9 de la mañana, terminar a las 9:10 de la noche y proseguirla hasta el día siguiente. Si las preguntas o las respuestas dadas por el ministro no satisfacen a los congresistas, estos luego disponen votar ¿para qué? Para
censurar a un ministro. Si el Congreso censura a un ministro, no le queda otra al presidente que en poco tiempo buscar al reemplazo. El Congreso puede censurar cuantas veces quiera a los ministros de un gobierno. Profe, pero así no se puede gobernar. O sea, si el Congreso comienza a censurar ministros, va a haber inestabilidad. Eso es cierto. Pero también es cierto que el Ejecutivo cuenta con una bala de plata. Sí, jóvenes, bala de plata, sí. Le explico a veces cómo se da. Un ministro ha sido interpelado y lo más probable es que sea censurado en votación. Pero el presidente considera que aquí hay una injusticia. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Escuche bien, darle la cuestión de confianza a ese ministro. Profe, ¿y eso en qué consiste? Ya, se lo explico en términos sencillos. Cuando el presidente le da la confianza a ese ministro que va a ser interpelado y censurado, si el Congreso decide censurarlo, ya no solamente es una censura a ese ministro por la cuestión de confianza que le mencioné, significa que si el Congreso censura a ese ministro, es como censurar a todo el gabinete. ¿Entendió la jugada, jóvenes? ¿Entendieron la jugada? Ese es un as bajo la manga que tiene el Ejecutivo y es legal. O sea, de lo que hubiese sido una censura típica de un ministro, se convierte o se puede convertir en una censura a todo el gabinete. Profe, pero el Congreso lo hace ya. Cae todo el gabinete y el presidente tiene que reconformar otro. Lo hace. Pasan un par de meses y nuevamente el Congreso quiere hacer la vida imposible a los ministros. Ante ello, nuevamente el presidente le da la confianza al ministerio que va a ser aparentemente censurado e interpelado. Pregunto yo, si el Congreso vuelve a censurar y decide que caiga un segundo gabinete, jóvenes, según la Constitución, ¿qué puede hacer el presidente? Ante la segunda censura a un gabinete ministerial, según nuestra Constitución, el presidente, legalmente, ¿qué puede hacer? Correcto, Ángel. Puede, y lo digo silabiado, disolver, disolver. Pero ahora sí, legalmente, el Congreso. Sigamos. Adelante. Sobre los congresistas, requisitos. A ver, apúntese. De repente se anima. Son 15.600 soles líquidos, jóvenes. Ser Perú de nacimiento. A ver, aquí. ¿Cumple con este requisito? Lo cumple. Check. Haber cumplido 25 años. La mayoría no. Pendiente. 3. Gozar del derecho de sufragio. Es decir, tener DNI y aparecer en el padrón electoral. Para ello, ¿qué se requiere? Tener mayoría de edad. Y aquí hay varios que tienen 18 años. Entonces tienen 2 de 3 requisitos. Muchos se preguntarán, profesor, ¿y los títulos? ¿Y los diplomas? Bueno, jóvenes, no es necesario. Representatividad. Los congresistas representan a la nación. Son elegidos por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata. No están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. A ver, para que entienda. Los ministros están sujetos a mandato imperativo y a interpelación.
¿Un ministro puede ser interpelado por el Congreso? ¿Un ministro puede ser interpelado por el Congreso? Sí, lo hemos visto. Ya, cambio la figura. ¿Un congresista puede ser interpelado por alguna autoridad? ¿Un congresista puede ser citado para que responda de por qué ha votado de tal o cual manera? No. Esa es la diferencia. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Son libres para ejercer, ¿no?, su labor. Sobre los congresistas, el procesamiento por la Comisión de Delitos Comunes Imputados, ¿a quién corresponde? Durante el ejercicio de su mandato, compete a la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. Y antes de asumir el mandato, es competencia del juez penal en lo ordinario. Característica del cargo, es irrenunciable. Es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública. O sea, si usted es congresista, no puede ser alcalde, regidor, no puede ser militar, no puede ser policía, no puede tener ninguna función pública, excepto una. ¿Cuál es? La de ministro de Estado. Es la única, la de ministro. Atribuciones del Congreso: dar leyes y resoluciones legislativas, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, aprobar los tratados, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, autorizar empréstitos, o sea, los préstamos que se hace el Perú, especialmente de afuera, ejercer el derecho de amnistía, que no debe confundir con el indulto que da el presidente, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, o sea, la creación de distritos, de provincias, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional, autorizar al presidente de la República a salir del país. Órganos del Congreso de la República. El máximo órgano es el Pleno, porque es la máxima asamblea deliberativa. Está formado por 130 congresistas. En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Pero también tenemos el Consejo Directivo. ¿Qué es el Consejo Directivo? Es la mesa directiva más los portavoces de cada grupo parlamentario. De cada grupo parlamentario. Adoptan acuerdos y realizan coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso. Aprueban el presupuesto y los planes de trabajo legislativo. Aprueban la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán en la orden del día de la sesión, poniéndolas en conocimiento de los congresistas 24 horas antes del inicio de la sesión. Tercero, la Junta de Portavoces, pareció lo anterior, la mesa directiva, pero un portavoz de cada grupo parlamentario. Ya no todos. ¿Qué ven? La elaboración del cuadro de comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo y posteriormente por el Pleno. La exoneración de los trámites de envío a comisiones y prepublicaciones. La ampliación de la agenda de la sesión, disculpe, y la determinación de prioridades en el debate. O sea, el orden que deben seguir los eventos que se van a discutir. La presidencia, elegido por el Pleno por un año, representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto del Parlamento. Ahí vemos a la congresista Alba, todavía, ¿no?, presidenta del Congreso. ¿Qué es la mesa directiva que vemos en la parte delantera del hemiciclo? Bueno, es una mesa conformada por el presidente o la presidenta más 3 vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Comisiones parlamentarias, también llamadas la mayoría ordinarias, son grupos de trabajo especializados cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales. Estudian y dictaminan los proyectos de ley.
se encargan también de la absolución de consultas en asuntos vinculados con su materia. Existen comisiones ordinarias de investigación y especiales. Así como comisiones, el Congreso tiene una comisión permanente. ¿Por qué se llama comisión permanente? Porque siempre funciona. Se instala dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Está presidido por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 20 congresistas. O sea, el menor número es 20 y el máximo no debe exceder el 25% del número total. 25% es la cuarta parte. Del número total es 130. ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver, divida. 130 entre 4, ¿cuánto sale? Lo que hay es el tope máximo de congresistas que puede tener la comisión permanente. Ya dividido, me imagino, ¿no? 130 entre 4, ¿cuánto sale? 32, correcto. Ya, quedémonos para abajo con 32. En otras palabras, la comisión permanente del Congreso tiene un número que puede ir entre 20 y 32. ¿Se entendió eso, jóvenes? Espero que sí. La comisión permanente tiene un número menor. En otras palabras, jóvenes, la comisión permanente es como un Congreso en chiquito. Resumido, ejerce sus funciones durante el funcionamiento ordinario del Congreso. O sea, cuando el Congreso funciona, funciona también la comisión permanente, pero también funciona cuando el Congreso entra en receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. Sobre la función legislativa en el Perú. Ya, cuidado. Muchos podrían caer víctima de esta falacia y creer que el poder legislativo es el único que tiene función legislativa en el Perú. ¿Qué pasaría si se encuentra en el examen con un enunciado para colocar verdadero o falso que diga solamente el poder legislativo tiene función legislativa en el Perú? ¿Verdadero o falso? Falso. Si bien es cierto, uno de los aspectos que más conocemos sobre el Congreso es que legisla, no es el único organismo que puede legislar. Veamos. Primero, comprende el debate y la aprobación de normas como la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas. Recuerde que en el Perú nos basamos en el principio de que la Constitución está por encima de cualquier norma. La Constitución es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano. Debajo de la Constitución tenemos normas jurídicas como las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las resoluciones legislativas. Las tres emanan del Congreso, pero veamos las diferencias. ¿Por qué se llama ley orgánica? Se llama ley orgánica porque es una ley por la cual se crea un organismo. Es en esta ley donde se menciona las características de esta institución, quienes acceden a sus cargos y qué requisitos deben tener. Por eso se llama orgánica, porque permite el funcionamiento de un organismo, de una entidad, de una institución. En cambio, las leyes comunes que siempre escuchamos son leyes ordinarias, son las normas de carácter general que mandan del Congreso y son muy variadas, civiles, penales, tributarias. Pero, aparte de leyes orgánicas y ordinarias, contamos con resoluciones legislativas. Un ejemplo, ¿quién tiene la función de darle permiso al presidente para que salga al extranjero, jóvenes? ¿Cuál es la única institución que puede autorizar eso? Muy bien, Ángel, es el Congreso. Solamente el Congreso puede dar ese permiso. Ahora pregunto, si el Congreso decide darle el permiso al presidente,
¿este permiso se materializa con una ley o una resolución? ¿Cree usted que sea necesario hacer una ley para darle permiso al presidente para que se vaya de viaje? No tendría lógica. Muy bien dicho. Para eso se emite una resolución. Es para cuestiones específicas y de corte administrativo. ¿Se entiende, joven, la razón de ser de una resolución y su diferencia con una ley? Creo que sí, ¿no? En todo caso, leo lo que tenemos en teoría. Resolución legislativa. Son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos o la materialización de decisiones de efectos particulares. Clarísimo, jóvenes. Ahora se entiende mejor. Sobre la función legislativa en el Perú, nuevamente, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa? No solamente el Congreso, el presidente de la República, los congresistas, así como los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los OCA, los municipios, los gobiernos regionales y los colegios profesionales. También los ciudadanos tienen la capacidad para presentar proyectos de ley ante el Congreso. Claro, con las firmas al respecto, ¿no? Que son más o menos 80,000. Delegación de funciones. Hay momentos en los cuales el Congreso le permite al Ejecutivo legislar. Se llama delegación de funciones. Ahora, cuando el Ejecutivo tiene ese permiso del Congreso y elabora normas, estas no se llaman leyes, aunque tengan peso de ley, no se llaman leyes. ¿Cómo se llaman? Ahí lo puede leer. Se llaman decretos legislativos. Cuando el Ejecutivo tiene permiso del Congreso para legislar, su producción se llama decreto legislativo. Se trata de normas que derivan de la autorización expresa del Congreso al Poder Ejecutivo, al cual le otorga la facultad para legislar sobre materia específica y en un plazo determinado de tiempo. Y este es el proceso para la creación de leyes. ¿Cómo nace una ley? Primero, la oficina de trámite documentario recibe, registra y enumera. Luego pasa a una comisión ordinaria, que puede ser la comisión de educación, la comisión del trabajo, la comisión de transporte, donde se realiza un exhaustivo estudio y emite sus dictámenes. Profe, ¿qué es eso? Emiten un dictamen, es una votación dentro de una comisión. O sea, si se aprueba o no se aprueba. Es filtrada. Luego, si es aprobada en la comisión respectiva, pasa al consejo directivo para que ordene y agende. ¿Y agende qué? Para que sea aprobada o rechazada en el pleno. Si es aprobada, se la envía el Congreso al Poder Ejecutivo para que el presidente promulgue la ley y ordene su publicación. Finalmente, se publica en el Diario Oficial del Peruano y la ley es vigente desde el día siguiente de su publicación. Así nació una ley, jóvenes. Y llegamos al ejercicio número 1. Espero que la última explicación haya quedado más o menos clara. En todo caso, retrocedo un peldaño para que pueda usted ver el proceso. Claro, lo que no he mencionado por tiempo son los cuadritos que están en rosado, que son las particularidades. Le menciono una de ellas, y usted lo ha escuchado. Cuando el Pleno del Congreso finalmente aprueba una ley, dijimos que es enviada al Poder Ejecutivo para que el presidente la promulgue. Pregunta, ¿el presidente está obligado siempre a promulgar la ley? No. La mayor parte de las veces lo hace. Pero ¿qué pasa si es una ley que claramente perjudica al mismo Ejecutivo? El presidente no solamente no la promulga, sino que se la puede regresar al Congreso. Ahora pregunto yo, que el presidente no la promulgue y la ley sea regresada al Congreso,
¿Es o no el inicio de una crisis política? ¿Qué dice usted? Que el presidente no promulgue la ley aprobada por el Congreso. Es como decirle, estás trabajando mal. Profe, ¿qué pasa ahí? Bueno, el Congreso tiene dos opciones. ¿Cuáles, profe? ¿Qué puede hacer el Congreso? Uno, hacerle caso al presidente y, arre y modificar la ley con las observaciones hechas por el Ejecutivo. Ahora, dime usted, ¿cree usted que un Congreso como este aceptará las observaciones del presidente? ¿Qué cree usted? ¿Un Congreso como el que tenemos aceptaría las observaciones? Yo creo que no. Profe, ¿qué pasa? Ya, la misma presidenta del Congreso promulga la ley. Por insistencia se llama. Profe, tanta cosa, entonces mejor que las leyes sean promulgadas por el mismo Congreso. Es que se supone que tiene que haber armonía y coordinación entre los poderes, pero a veces esto genera una rivalidad y una crisis. Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos con las preguntas. Pregunta número uno. Frente al derrumbe de uno de los muros del complejo arqueológico de Cuelap, allá en Amazonas, el ministro de Cultura fue citado por una comisión ordinaria. ¿Qué comisión? La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, para dar informes sobre las medidas que viene tomando frente a lo sucedido. Según el texto, es constitucional la acción de los congresistas. ¿Qué cree usted? ¿Qué marcamos, jóvenes? ¿Cuál es su clave? Y creo que todos marcan la letra C. Sí, porque se encuentra dentro de las competencias del control político. Uno, la C. Dos, el Congreso de la República es el órgano de representación del Poder Legislativo y sus parlamentarios son elegidos por un periodo de 5 años. Sobre estos representantes de la nación, ¿es correcto afirmar que pueden renunciar a su cargo? Falso, es irrenunciable. Son responsables ante la autoridad ejecutiva y ante los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, los congresistas tienen que dar cuenta ante el Poder Ejecutivo y ante el Poder Judicial. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Lo segundo, los congresistas, ¿acaso están sujetos a mandato imperativo o a interpelación? No. Por eso es que la segunda también es falsa. Tres, su periodo de suspensión es máximo de 120 días de legislatura. Verdadero. Y cuatro, su cargo solamente es compatible con la función de ministro de Estado. Verdadero. Jóvenes, ¿hay clave? Sí. ¿Qué clave es? La D. 3 y 4. En la 2 marcamos la D. Penúltima. Ejercicio 3. Dentro de las acciones que tienen los congresistas se encuentra el formar parte de manera democrática de los distintos órganos parlamentarios. Uno de ellos es la mesa directiva. ¿Cuál es la función que le compete a este órgano? Y la clave correcta es la letra A. Dirige la administración del Congreso de la República. Y vamos por la última, jóvenes. Ejercicio 4. Bajo acuerdo multipartidario de una comisión ordinaria del Congreso, se aprobó un dictamen que propone modificaciones a la ley de la alerta Amber para el pronto rescate de menores de edad en desaparición. De lo descrito, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre el proceso de aprobación de dicha ley. Lo último que expliqué. A ver, veamos. La iniciativa del proyecto de ley fue propuesta por un parlamentario. Verdadero, por eso es que llega una comisión. Dos, se realizó un estudio del proyecto de ley antes de la emisión del dictamen. Sí, en plena comisión. Verdadero. Tres, el dictamen emitido será enviado directamente al Pleno para su aprobación. ¿Qué dice usted? Falso. Va al Consejo Directivo para que lo agende. Luego pasa al Pleno. Cuatro, la ley entrará en vigencia inmediatamente después de que el presidente la firme.
¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Una ley entra en vigencia cuando el presidente lo afirma? No. ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Un día después de qué? A ver, todos jóvenes. ¿Cuándo entra en vigencia una ley? Un día después de su, ya le ayudo, de su en el peruano. Un día después, correcto, Ángel, de su publicación. Un día después de su publicación en el diario El Peruano. Bien, jóvenes. Entonces, en la 4 que marcamos, la letra C. Verdadero, verdadero, falso, falso. Jóvenes, están las claves. 1C, 2D, 3A y 4C. Y son 1 y 5, 1 y 6. Muchas gracias, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Y jóvenes, nos vemos entonces, como siempre, el próximo lunes a las 11 en punto. Que tengan un buen almuerzo y una excelente semana. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Chao.